Cárdenas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto estar contigo y tu auditorio. Buenas noches. Gracias, Francisco. Bueno, pues se han denunciado al menos 20 de estos pinchazos, principalmente en el metro y Metrobús. ¿Crees que se debe este nuevo modelo que utilizan los delincuentes? Pues, ¿a qué se debe para atacar a las personas o qué es lo que ganan con todo esto, Francisco? A ver, hay que recordar que la mayor parte de delitos que ocurren en el transporte público son sin violencia, y del sinfín de delitos que ocurren en nuestro transporte público, una parte mínima son casos como el que estamos viendo en el metro. Eso no los hace menos importantes o menos relevantes. De hecho, una preocupación es que en la mayor parte de los casos, de los 20 casos que han sido denunciados, no sabemos si ocurrieron más, no tenemos esa información. Lo que desconocemos es la sustancia activa que se utilizó para adormecer a las víctimas. Lo que se Exacto. sabe en 2 casos de los 20 es que se utilizó una droga que era utilizada más bien para cuestiones de asaltos, o sea, de delitos sexuales, como es el burundanga, pero en 12 de los 20 casos ni siquiera se conoce la sustancia que se utilizó, a pesar de haber hecho las investigaciones correspondientes. Y esto nos indica que se está usando una droga hechiza, no sabemos con qué precursores y no sabemos con cuáles efectos pueda tener para la salud. Este ya no entraría dentro de un caso de robo, simple y sencillamente, sino estamos hablando de un delito que atenta contra la vida y la integridad corporal. Y en ese sentido, no se incorpora a la estadística de robos, sino se incorpora a la de un delito más grave, como es el de poner en riesgo la vida de una persona. Así es, Francisco. El transporte, el metro, el metrobús, bueno, pues son de los transportes pues, más seguros que millones de personas utilizan todos los días. ¿Cómo debe de protegerse la ciudadanía para evitar este ataque? ¿Cómo se debe pues, prevenir o estar atento? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan, Francisco? A ver, hay que considerar algo, y esto no es de nuevo para minimizar el caso, pero para una autoridad resulta muy complicado poder prevenir y reaccionar inmediatamente ante un delito de esta naturaleza, porque lo que aprovechan los delincuentes es precisamente que en el metro hay mucha gente, que las víctimas están principalmente sentadas, entonces adormecerlas. Nadie indicaría, nadie detectaría con facilidad que hay alguien que fue víctima de un pinchazo, sino pues simple y sencillamente lo que ven es a una persona adormecida, y cuando le sustraen sus bienes, pues la gente no se percata. Creo que lo principal es que en el momento en que nos sucede algo de este tipo hay que levantar la mano, hay que levantar la voz, hay que hacerlo evidente para que quienes estén alrededor prevengan que una persona no tenga efectos de adormecimiento. Sabemos que a veces esto no sucede, o sea, lamentablemente no tenemos una cultura comunitaria como sociedad que nos permita decir entre ciudadanos nos protegemos, pero eso es lo que principalmente deberíamos hacer. Si yo soy víctima, levantar la voz inmediatamente y decir, me acaban de pinchar, y hacerlo notorio para que entonces el victimario se aleje y se vaya, y en el caso específico que un grupo de personas nos pueda brindar su apoyo. Pero la otra parte es ser solidarios, ser subsidiarios y apoyar si vemos que está ocurriendo una acción de este tipo. Lamentablemente es imposible tener un policía por cada vagón del metro, y no necesitaríamos un policía, necesitaríamos varios para poder prevenir hechos como este. Lo que sí es importante es de nuevo estar atento, cuidarnos y hacer comunidad, cuidarnos entre todos. Francisco, ese tema, sí, claro, que tocas es muy importante, y es buscar la manera de, entre tantas personas que viajan en el metro, pues poderse ayudar. Pero ¿crees que la autoridad debería de ya iniciar una campaña en este momento de prevención, así como lo anuncian con los celulares dentro del metro, en el que dicen que tengan cuidado con su celular, con su bolsa, todo esto? Yo creo que ya deberían de empezar a hacerlo, ¿no? Absolutamente. Y la parte secundaria es que también debería de prestarse, deberíamos de tener una mayor presencia de personas capacitadas en materias de primeros auxilios, porque
pues hasta el momento hemos corrido con la suerte que las personas no han manifestado efectos negativos, pero al estar inyectando una sustancia desconocida a una persona que podría tener reacciones adversas, podríamos tener pues algún paro respiratorio, algún paro cardíaco, podríamos tener una reacción alérgica, podríamos tener daño hepático, es decir, hay una serie de consecuencias que no es nada más el daño patrimonial, que es muy importante porque las personas, hay que recordar lo que nos ha dicho la ENVIP en los últimos 10 años, que ha sido muy consistente en decir que el principal problema que refiere a un ciudadano cuando es víctima de un delito es el daño patrimonial. Pero en este caso el daño patrimonial puede ser secundario a los graves daños que podríamos tener como víctimas de un delito de esta naturaleza. Francisco, el mensaje también para la ciudadanía debe de ser de tomar precauciones, debe de ser de que estén nerviosos en alerta, porque yo he escuchado a algunas personas que dicen, no, ahora tengo que pedir que mi mamá o mi papá vaya conmigo, porque en un principio se había dicho que eran a las jovencitas. Esto es así, se debe de mantener la calma. ¿Qué se debe de hacer? Una estrategia para evitar esto. ¿Cómo sería? A ver, lo primero hay que decir, lamentablemente la Ciudad de México es, si nosotros analizamos los últimos 6 meses y comparamos con los años anteriores y con los mismos, entre las entidades, la Ciudad de México se posiciona como el primer lugar a nivel nacional en robo en transporte público. De nuevo, este es un delito que puede iniciar como un robo y se puede convertir en otra cosa. Evidentemente es importante estar atentos. Nosotros le hemos señalado que la mayor parte de eventos delictivos ocurren cuando las personas no ponemos atención, cuando nos subimos al carro y no arrancamos inmediatamente, sino nos ponemos a revisar el celular, o cuando estamos en un alto y en vez de estar atentos estamos revisando el celular, y eso implica pues los robos con violencia, implica los montachoques, implican algún tipo de actividades que puedan afectarnos directamente. En el caso de los secuestros, en el caso de las extorsiones, también hemos insistido que una parte importante es avisar a nuestros familiares dónde estamos, tener palabras clave para que no engañen a nuestros seres queridos y les digan que nos tienen detenidos o que nos tienen secuestrados o que nos tienen de alguna manera privados de nuestra plena libertad. Y evidentemente, insisto, la otra parte de también estar atento no solo a lo que me ocurre a mí, sino también a lo que ocurre a las otras personas. Quienes hemos sido víctimas del delito en la calle sabemos que prácticamente te pueden estar asaltando, puede haber 100 personas a tu alrededor y nadie te presta una ayuda. Ayuda. Uh-huh. Evidentemente hay que ser claros, hay un riesgo y por lo tanto no tenemos que exponernos al riesgo, pero sí hacer lo necesario para avisar a la autoridad, que haya reacciones prontas de la autoridad y denunciar siempre y constantemente, porque si no nos dicen son 20 casos, es poco relevante, no tenemos la capacidad de enfrentar estos 20 casos, respecto al enorme número de delitos que ocurren en la capital, 20 casos no es nada. Entonces hay que hacerlo manifiesto. Si yo creo que fui víctima de este delito, ir a denunciarlo, hacer las pruebas toxicológicas necesarias, porque, insisto, podría haber un resultado muy adverso en temas de salud y de nuestra integridad corporal. Exacto, acabas de decir algo muy importante. Sí son 20, pero tú bien sabes que la delincuencia empieza a medir cómo se va dando toda esta situación, si les funciona, si no les funciona, qué medidas está tomando la autoridad para estar vigilando todo esto. Si no lo hacen desde ahorita, obviamente tú bien lo sabes, va a crecer. Y además lo que también estamos detectando es que estas formas o estas nuevas formas de robo o de extorsión, de daño hacia las personas, muchas veces vienen del extranjero, de países de Centro Sudamérica. ¿Cómo es nosotros poder entender, primero analizar este problema y buscar que se quede en este punto de 20, 30, 40, que realmente, como lo dices, no son muchos, pero si no se ataca, entonces va a crecer? A ver, nosotros en la pandemia tuvimos en el área de detención a víctimas del delito, en donde apoyamos psicológica y legalmente, gratuitamente a cada una de las víctimas. Tuvimos varios casos en donde jóvenes
que tenían acercamiento a través de las redes sociales, a través de las plataformas para conocer personas. Tuvieron muchos casos de los que se conoce como las goteras, o sea, es decir, hombres o mujeres que llegaban a tu casa, te drogaban, te asaltaban, incluso en algunos casos llegaban a violar a las personas. Tuvimos un caso en donde alguien prácticamente tuvo que ir corriendo al hospital porque el daño que le hicieron fue muy importante. Entonces, en la medida en la que las mismas plataformas tomaron acción y en la medida en la que hubo socialización de estos casos, vimos una paulatina reducción. Recordemos también algunos casos que se dieron en las plataformas de transporte, como son pues las que conocemos, y que sucedía que a veces pues quien llamaba no era la persona que efectivamente estaba registrada porque habían robado el celular, y entonces cuando llegaba el vehículo asaltaban al chofer o asaltaban a otros pasajeros. Es decir, la delincuencia constantemente estará buscando nuevos mecanismos de acción, y como bien señalas, la impunidad es el factor determinante que hace crecer los delitos. En México tenemos una deuda muy importante en términos de capacidades institucionales. Nuestras policías están rebasadas, no tenemos el número suficiente de ministerios públicos, con todo y que se investigan apenas 7 de cada 100 delitos que ocurren. Aún así, por cada ministerio público en el país tenemos 300 carpetas de investigación. Eso significa que un ministerio público tendría que resolver por lo menos un caso al día para poder estar en línea y poder llegar a un mínimo de sanción. Eso es lo que nos lleva a tener niveles de casi el 100% de impunidad. Es muy conveniente para los delincuentes delinquir porque no hay sanciones. Entonces lo que necesitamos también como ciudadanía es seguir insistiendo. Llevamos 7 años de recortes presupuestales para policías y fiscalías. Es necesario que le pidamos a nuestro legislativo que haga bien su trabajo y que también le dote al Ejecutivo de las condiciones para poder combatir los delitos. Porque, insisto, sí hay un daño patrimonial, pero el daño más grave es a nuestra percepción de la seguridad y a nuestro desarrollo como individuos y como comunidad. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Gracias. Siempre